Me llamo Teresa Morales. Tengo 61 años. El día que mi hija me llamó, el aire en Veracruz se sentía pesado por la lluvia de primavera. Estaba doblando la ropa junto a la ventana cuando su nombre iluminó la pantalla del celular. Contesté sonriendo, ya oyendo esa alegría brillante en su voz. Mamá, ya casi está todo listo, las flores, el hotel, la banda. Te va a encantar la boda. Hawái está perfecto en esta temporada. Su felicidad llenó la cocina y, por un segundo, pareció que volvíamos a aquellos días en que me contaba todo. Agarré una libreta, lista para anotar los datos del vuelo. ¿A qué hora sale mi avión?, pregunté. Hubo una pausa, suave pero filosa. ¡Ay, cierto, de eso! Se rió bajito, casi nerviosa. Lo siento mucho, mamá. Se me olvidó reservarte el asiento, y el hotel también. Ya está todo lleno, pero puedes ver la transmisión en vivo. Esperé pensando que diría que era broma, pero no. Al fondo, la voz de un hombre de Rafael preguntaba qué quería de cena. Apreté más el celular contra la oreja. ¿Se te olvidó? Lo sé. Mamá, me siento fatal. Se me pasó por completo. Su tono era dulce, despreocupado, como si hubiera perdido un juego de llaves. Miré mi cocina silenciosa, el vidrio empañado por la humedad. Pasa, dije. Pareció aliviada. Nos despedimos y colgó. Todavía alegre, me quedé parada un rato largo, mirando las toallas dobladas, dándome cuenta de que acababa de ser borrada de la boda de mi propia hija. Esa noche saqué del closet una mochila pequeña y empecé a guardar cosas. Sin destino, solo espacio. La mañana de la boda llegó demasiado brillante, demasiado ruidosa para una casa que solo tenía una voz. Preparé café, me senté frente a la laptop y abrí el enlace que me había mandado Isabel. Sonaba música suave de guitarra hawaianas, invitados en guayaberas claras, el mar brillando atrás. Mi hija apareció de blanco seda, con una sonrisa que le salía fácil. Rafael estaba a su lado, orgulloso, seguro. Ya parte de la historia en la que yo no entraba. Cuando la cámara recorrió la primera fila, la vi. Una sola silla, con un letrero reservado, mamá de la novia, vacía, perfectamente centrada. Apreté la taza con más fuerza. Alguien se acercó a Isabel. Tu mamá no pudo venir. La risa de Isabel se oyó clarito por el micrófono. Los vuelos estaban hechos un desastre. La está viendo por internet. Los invitados sonrieron como si eso bastara. Ella giró un poco la cabeza y, por un segundo, vi las perlas en su cuello, las mismas que le regalé la Navidad, que casi no vino a casa. Esa noche lloró. Dijo que no las merecía. Yo le dije que sí. Ahora brillaban con el sol mientras alzaba su copa. Por la familia, dijo. Los aplausos llenaron las bocinas. Mi departamento se quedó callado. Solo el zumbido leve del refri. Cuando terminó la ceremonia, la pantalla se congeló en la imagen de esa silla vacía. Toqué la esquina del monitor y susurré. Ese es mi lugar. Cerré la laptop y apagué la luz. Después de la transmisión, me quedé junto a la ventana hasta que oscureció. El silencio se pegaba a la piel y, con él, llegaron los recuerdos que había tratado de enterrar. Isabel tenía 8 años cuando su papá murió en un accidente en lancha. El policía que tocó la puerta no me miró a los ojos cuando dijo las palabras. Ella no lloró de una, solo me miró y dijo, «Tú lo arreglas, ¿verdad, mamá?» Le dije que sí, y de alguna forma lo intenté. Años después, ese patrón nunca cambió. Cuando rayó el coche en la universidad, yo hablé con el seguro. Cuando reventó las tarjetas, yo mandé el cheque. Cuando dijo que necesitaba un préstamo chiquito para el enganche, le giré 25,000 pesos sin preguntar en qué se iba. Todavía recuerdo esa llamada. «Mamá, te los pago pronto». «No hace falta», le dije. «Solo hazlo mejor la próxima vez». Se rió. «Tú siempre dices eso». Y yo siempre lo decía en serio. Era la niña de oro guapa, rápida para encantar, descuidada de una manera que a la gente le parecía tierna. Todos la adoraban. Yo era la que sostenía el brillo,
Cuando Rafael entró en su vida, me llamó menos. Es increíble, mamá. Te va a caer súper bien. Le creí. Quería creerle. Ahora, con la pantalla en negro, me di cuenta de que había pasado décadas enseñándole que ningún error era demasiado grande para perdonar. Ninguna distancia demasiado ancha para cerrar. Tal vez ella creyó que olvidarme era una más de las cosas que yo arreglaría. Cerré las cortinas y susurré en la oscuridad. Esta vez no, Isabel. No desaparecí de golpe. Fue en movimientos chiquitos, pero firmes. Primero silencié el grupo familiar. Luego dejé de contestar los mensajes que empezaban con «debiste haber venido». Cuando las vecinas preguntaban por la boda, decía que había estado hermosa y cambiaba de tema. Un mes después, empecé a voluntariar en la biblioteca pública del centro de Veracruz. Me daba algo que hacer con las manos: acomodar libros, registrar donativos, fingir que mi vida todavía tenía rutina. Señora Morales, usted es un 8 con los números, me dijo la bibliotecaria jefa una mañana. ¿Le molestaría ayudarnos a cuadrar los reportes del trimestre pasado? Sonreí. Hace rato, pero lo intento. Esa tarde, entre los estantes, abrí el Facebook en la hora de la comida. Las publicaciones de Isabel llenaban la pantalla: cenas frente al mar, galas de caridad, sonrisas perfectas junto a Rafael. En una foto, un cartel atrás decía Grupo Desarrollador Bahía Azul. Donante orgulloso. Algo me hizo clic. La cantidad donada, 250,000 pesos, parecía demasiado generosa para una empresa que yo sabía había reportado ganancias modestas el año pasado. Los viejos instintos se despertaron. Busqué el nombre. Revisé registros mercantiles y vi patrones que no cuadraban. En la cena, la bibliotecaria me vio mirando la sopa como oída. ¿Día pesado? Solo viejos reflejos, dije bajito. Nunca se van del todo. Esa noche encendí mi laptop vieja por primera vez en años. La pantalla parpadeó, pidiendo la contraseña que todavía recordaba. Si la distancia debía traer paz, había hecho lo contrario. Me había dado claridad y una razón para mirar más de cerca. La semana siguiente, en la biblioteca, revisaba recibos de donativos cuando volvió a aparecer el mismo nombre: Grupo Desarrollador Bahía Azul. Esta vez eran 50,000 pesos, etiquetados como alcance comunitario. Algo en el formato no cuadraba. Señora Morales, me llamó la bibliotecaria desde el mostrador. ¿Todo bien? Sí, dije, aunque no aparté la vista del papel. Creo que es un error. Al cerrar, me llevé el formato a casa. No tocaba nada de mi antiguo trabajo desde hacía años, pero la memoria muscular regresó fácil. Abrí la laptop, entré a unas bases públicas y tecleé el nombre de la empresa. Los reportes eran demasiado limpios, demasiado sincronizados, la misma plantilla repetida en varias empresas fantasma. A medianoche tenía una hoja llena de apuntes a mano, fechas, transferencias, donativos que giraban entre las mismas 3 cuentas. Sonó el celular. Mensaje de Isabel: solo checando cómo estás. Mamá, ¿todo bien? Lo miré un rato antes de contestar bien. Tú me mandó una foto en un yate, el pelo al viento, copa de champán en la mano. El nuevo proyecto de Rafael está cañón. Por fin vamos despegando. Despegando, susurré. Busqué después el nombre de Rafael, luego el de su papá. En minutos el esquema se amplió: propiedades que pasaban por empresas fachada y luego se donaban a sociedades bajo el nombre de Bahía Azul. Solo los créditos fiscales sumaban millones. A las 2 de la mañana cerré la laptop y me recosté. El pulso lo tenía tranquilo, no acelerado. Ya no era coraje, era claridad. En el silencio oí la voz de mi difunto marido, la que me guiaba en cada tormenta. Tú siempre has sido la que ve los detalles que nadie más quiere ver. Tomé de nuevo la pluma y dibujé flechas entre los nombres. La red creció como telaraña en la hoja. Al amanecer ya tenía el primer bosquejo de una verdad que no pedí, y supe que no pararía hasta entenderla por completo. Para finales de esa semana, mi mesa del comedor parecía más cuarto de guerra que lugar para comer. Carpetas, impresiones, marcatextos.
Los viejos hábitos regresaban como si nunca se hubieran ido. Todas las noches, después de cerrar la biblioteca, llegaba, preparaba té y volvía a abrir la laptop. Mi software antiguo de cumplimiento todavía funcionaba. La licencia no había vencido. Se sentía raro, casi reconfortante. Volver a trazar líneas, seguir el ritmo callado de los números en vez de las palabras. Empecé por lo pequeño, crucé escrituras de Veracruz a Hawái. Bahía Azul era dueña de docenas, cada una vendida a asociaciones que solo existían en un buzón. Cada una llevaba a otro nombre, y otro. Me hablaba sola mientras trabajaba, igual que cuando Isabel era chica y hacía tarea a mi lado. Siempre se empieza por la fuente, susurraba. Sigue el primer peso. En un momento encontré un archivo llamado Fundación Kealani, una ONG que recibía donativos anuales de Bahía Azul. El sitio web parecía legítimo, fotos de niños junto al mar, voluntarios sonrientes, misión de reconstruir escuelas. Pero la dirección era un despacho jurídico, y el correo de contacto, el de la asistente de Rafael. La pluma se me quedó quieta encima del papel. Entré a la galería de fotos del sitio, y ahí estaba ella e Isabel, de pie en un podio, el logo de Bahía Azul atrás. El pie de foto decía Vicepresidenta de Asuntos Comunitarios. Me recosté en la silla, mirando su cara congelada a media sonrisa. El dolor en el pecho fue agudo, pero debajo empezó a formarse algo más frío. Esa noche llamé a un excompañero, Daniel, que se había jubilado 2 años antes que yo. Si alguien estuviera canalizando donativos por varias fachadas, pregunté con cuidado, ¿cuál sería la forma más sencilla de ocultarlo? Se rió bajito. La más sencilla, casarse con alguien que sepa callar. No contesté. La verdad pesaba en mis manos, más pesada que los años que pasé queriéndola. Cuando colgué, abrí una hoja de cálculo nueva y empecé a armar el mapa, nombres, fechas, transferencias, cada ONG falsa que tocaba el nombre de Bahía Azul. Trabajé hasta que la primera luz tocó las cortinas. Esta vez no estaba construyendo un futuro para Isabel. Estaba construyendo lo único que podía por fin exhibir, lo que ella había decidido proteger. Pasó un año en silencio. Cumpleaños vinieron y se fueron. Mensajes llegaron y se apagaron. Isabel llamó 2 veces, siempre alegre, cuidadosa, como si la distancia fuera una decisión de las dos. Para la primavera ya tenía terminada la investigación. Mis apuntes llenaban 2 carpetas y 3 memorias USB. Podía rastrear cada donativo falso, cada transferencia que pasó por las cuentas de Bahía Azul. Era más limpio que la mayoría de los delitos elegante, preciso, confiado en pasar desapercibido. Esa mañana imprimí todo y lo metí en un sobre dorado. En una tarjeta en blanco escribí con tinta azul: te casaste con todo lo que te mereces, sin remitente. Solo la dirección de ellos, Honolulu, frente al mar, la misma que una vez me presumió por teléfono. En la estafeta la empleada pesó el sobre. Internacional Hawái, dije. Nacional. Sonrió amable. ¿Número de rastreo? No contesté. Que lo encuentren solo. Al salir, el aire traía sal y el grito bajo de las gaviotas sobre el puerto de Veracruz. Caminé hasta el muelle, sosteniendo el recibo entre los dedos antes de romperlo en 2. Daniel había llamado la noche anterior. Podrías mandarlo a las autoridades. ¿Sabes quedarte al margen? Ya me quedé al margen, le dije. Así llegó tan lejos. Ahora, viendo subir la marea, pensé en los años que pasé esperando llamadas, disculpas, un reconocimiento que nunca llegó. El agua lamía los postes de madera, constante, indiferente. Por primera vez me sentí igual. Dejé caer el recibo roto al agua y la corriente se lo llevó. El sobre ya iba camino a través del océano, cargando la verdad que ella ayudó a esconder y que yo ya no podía seguir protegiendo. Luego me di la vuelta hacia la casa, tranquila como la marea, sabiendo que algo había cambiado, no en ellos, sino en mí. Empezó con un titular: escándalo de fraude inmobiliario sacude Hawái. Grupo Bahía Azul bajo investigación federal.
Lo vi en la pantalla de noticias de la biblioteca mientras acomodaba libros. Las palabras no me sorprendieron. Cayeron con el peso callado de lo inevitable. Esa tarde llamó Daniel. ¿Lo estás viendo? ¿Sí? Parece que congelaron las cuentas. El papá ya está imputado. Lo oía respirar al otro lado, dudando. ¿Segura que estás bien? Estoy bien, dije. Son solo números haciendo por fin lo que deben. En días la noticia se regó. Fotos de Rafael sonriendo en eventos de caridad aparecieron junto a documentos judiciales y declaraciones fiscales. Los reporteros usaban palabras como fraude, desvío, lavado. El nombre de Isabel salió una sola vez registrada como representante de asuntos comunitarios. Luego desapareció. Sus redes se quedaron mudas. Los posts glamorosos se borraron. Quedaron perfiles en blanco. Los amigos dejaron de etiquetarla. Las invitaciones que antes llenaban su vida se evaporaron. Una semana después llegó un mensaje a mi celular. Mamá, ¿fuiste tú? Lo miré mucho rato. Las manos no me temblaron. Tecleé despacio. Olvidaste reservarme el lugar. Yo encontré el mío, pero no lo envié. Todavía no. Pasaron días. Más titulares: bienes embargados. Rafael Grant renuncia entre rumores de divorcio. Juez congela 42 millones en activos. Miraba desde mi ventana mientras llovía sobre Veracruz, constante y limpiador, al otro lado del océano. Todo lo que Isabel había construido se deshacía, tan calladamente como me había borrado un año antes. Una noche, Daniel llamó otra vez. Se acabó. Rafael enfrenta cárcel. Tu hija pidió el divorcio. Qué bueno, dije bajito. Dudó. Nunca piensas que tal vez no sabía. Sabía lo suficiente para sonreír en todas las fotos. Cuando colgó, tomé de nuevo el celular. El mensaje sin enviar seguía ahí, un rectángulo chiquito de luz en la pieza oscura. Lo leí otra vez y le di enviar. Segundos después apareció leído debajo. No siguió nada, ni disculpa, ni defensa, solo silencio. Afuera retumbó un trueno sobre el puerto. Cerré las cortinas y me senté, oyendo la lluvia contra el vidrio. La tormenta la había alcanzado primero, y no necesitaba verla para saberlo. Pasaron meses antes de que volviera a ver Veracruz como antes, lento, indulgente, casi amable. La investigación se desvaneció de las noticias, quedando solo pedazos en Internet. Nombres enterrados bajo legajos judiciales. Una tarde pasé por la casa de Margarita y Enrique a tomar café. Me conocían desde antes de que naciera Isabel. Margarita me abrazó en la puerta. Su perfume suave a flores, igual que siempre. Te ves mejor, dijo, mirándome la cara. Todos hemos estado preocupados. ¿Ya te enteraste? Del caso. Removí el azúcar en la taza. Solo rumores. Enrique dobló el periódico. Dicen que el papá de Rafael podría pisar la cárcel. Triste asunto. ¿Y tu hija? Tomé un sorbo lento. Lo último que supe es que vive con unos parientes, tratando de empezar de cero. La mano de Margarita buscó la mía sobre la mesa. Tú ya pasaste por suficiente. Teresa. Sonreí. Chiquita y educada. Todos hemos pasado por suficiente. Después cambiaron el tema: jardines, vecinos, la ampliación del nuevo puente. Escuché, agradecida por lo cotidiano. Al salir, la luz del atardecer rozaba el puerto. Olía a sal y jazmín, igual que el día que traje a Isabel del hospital envuelta en una mantita amarilla. Los ojos demasiado grandes para su carita. Me apretó el dedo con esa mano chiquita y yo le prometí cuidarla siempre. Caminé hasta el final del muelle y miré la marea moverse abajo. El perdón no llega con palabras, llega callado, como el viento del agua fresco, constante, sin pedir que lo notes. Me quedé ahí hasta que oscureció el horizonte. Luego me di la vuelta hacia la casa, lista para que el silencio se quedara. Los atardeceres llegaban temprano ese invierno. El aire de Veracruz traía ese frío que se mete por la madera y por los recuerdos por igual. Me senté en el portal. Una taza de té enfriándose a un lado. El río moviéndose bajo la luz anaranjada de la lámpara encima de la puerta.
del otro lado de la calle. Mi vecina, doña Keller, me saludó mientras sacaba al perro. «¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?» «Teresa, he estado poniéndome al día con el descanso», dije. Sonrió amable. «El descanso es bueno. ¿Te ves más ligera?» «Tal vez sí. O tal vez ya había dejado de cargar todo de una vez». Cuando se fue, miré otra vez hacia el agua. La marea subía, rozando suave los muelles. El mismo sonido que había oído todas las noches durante décadas, solo que ahora ya no dolía. Sonó el celular en la mesa del portal. Mensaje de un número desconocido. Lo abrí. «Lo siento, mamá, por todo». Las palabras eran simples, sin explicación, sin súplica. Las miré hasta que se me nublaron. Luego escribí: «Cuídate», sin firma, sin exigir cierre, solo un intercambio callado, suficiente para marcar que algo quizá las dos había cambiado. Dejé el celular y encendí la luz del portal. Su brillo se derramó sobre el agua, atrapando las ondas como hilos de vidrio. Durante años, esa luz había sido mi señal para esperar para ella. Ahora significaba otra cosa. Susurré: «La gente cree que la venganza es fuego, pero no, es agua». Las palabras se sentían firmes, ganadas. «Se mueve callada», dije. «Llena cada grieta que te dejaron, y cuando rebosa, no quema, ahoga». Una gaviota gritó en la oscuridad. La marea subiendo más. Tomé lo que quedaba del té, tibio pero reconfortante, y me recosté en la silla, en algún lugar. Isabel estaba reconstruyendo su vida. No necesitaba saber cómo. La luz del portal quedó encendida, constante sobre el río. Ya no para esperar, ya no para perdonar, solo para recordar quién me había convertido cuando el agua por fin dio la vuelta.